Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno es el Señor. Le pido que por favor, estoy en la lata, le dé share a la transmisión si le es posible, para que otras personas puedan, ¿verdad?, llegar a recibir lo que el Señor pues tiene para nosotros en el día de hoy. Que ya ustedes vieron a la hora que me entregaron. Pero entonces, esto está como, tú sabes que cuando fueron donde el Señor le dice a Adán, estoy en la lata, el Señor le dice a Adán, ¿qué pasó? Le dice, la mujer que me diste. Y cuando le dijeron a la mujer, ¿y tú? El diablo, la serpiente. Ha sido así. Ay, Señor. Yo quiero hablarle a ustedes hoy, porque había posibilidades que alguien viniera a traernos palabra en el día de hoy y no pudo ser. Entonces el Señor me dio un tema que es rescatados, así mismo, el nombre es rescatados. Y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor me dio. Espérate, estoy tratando de... Okay. Lo que el Señor me dio en el día de hoy, porque... y yo creo que tiene que ver con todo esto, inclusive lo que estábamos hablando. Porque nosotros los que le creemos a Dios, hay un bebé que quiere agua ahí. ¿Tiene agua? Ok. Que nosotros entendamos la protección de Dios. Porque lo que yo pienso, ¿verdad?, acá en mi mente, es que hay dos cosas. O Dios nos guarda o Dios nos libra. Porque, ¿qué quiere decir eso? Nos libra quiere decir que íbamos a ir por aquí, nos iba a pasar algo y nos sacó por otro lado y nos libró de eso. Pero nos guarda quiere decir que aunque nos pasó algo, Él nos guardó. Todavía estoy un poquito, el high, yo creo que me tienen que dar un poco de high o quitarle un poco de low. Y el pueblo de Israel siempre ha sido un ejemplo de eso. Porque cuando miramos el pueblo de Israel podemos ver todo lo que es la vida de un ser humano. Cuando estamos conectados con Dios y cuando no estamos conectados con Dios. ¿Okay? Jesús en el capítulo 15 de Juan, que habla de que nosotros somos, que Él son las ramas, nosotros somos los pámpanos. Nos dice en uno de los versículos que apartados de Él nada podemos hacer. Todavía me siento, ¿verdad que me oigo como que en la lata? Y no veo a nadie allá arriba, se fueron. No hay nadie. Vino Cristo y se fueron ellos nada más. Tú te quedaste por estar acá. Alexis es el único que está acá. Ay, Señor. Pues nosotros tenemos que vivir de esa forma, estando claros de que no importa la circunstancia que nosotros nos enfrentemos, van a haber dos cosas: o Dios nos va a guardar o Dios nos va a librar. Y el día que permita que algo ocurra, se manifiesta otro versículo que dice que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. ¿Ok? Y así es la forma de nosotros vivir. No es que Dios se olvidó de mí. Pablo decía, tengo un aguijón, el Señor me ha mandado un aguijón en mi piel y le he pedido 3 veces que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Dios funciona de esa forma, pero tú tienes que entender que una vez que tú fuiste sellado por Dios, ya tú eres propiedad de Él. Ya Él se hace responsable de ti y de mí. Y su responsabilidad es, como todo padre que adopta, alimentarte, educarte, darte techo y darte ropa y todas las cosas que tú necesitas. Y que te toquen al nene. Padre, que te toquen al nene. ¿Está conmigo? El Salmo 107, yo le voy a pedir que usted lo lea completo, porque es bien interesante este salmo. Vamos a ir ahora mismo al versículo 4.
Vamos a leer del 4 al 7. Mira lo que dice. Algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Se identifica. Y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Recuerde que al Señor se viene por decisión o por nocaut. Son las dos formas que venimos al Señor. Pues, como yo, que vine por nocaut, socorro, Señor, en un momento dado. Y el Señor vino a mi auxilio. Yo creo que muchos de nosotros nos pasó así. Pero aún después de estar en el Señor, usted grita socorro y ahí está Él nuevamente. Aunque Él estaba ahí esperando, por eso es que Él llega tan rápido. Porque ya Él sabe. Clamaron en medio de dificultad y Él los rescató. ¿Qué es un rescate? Vamos a analizar lo que es un rescate para entender lo que vamos a hablar. De esa desgracia que hubo en Miami, de ese edificio que se derrumbó. Fueron los rescatistas a tratar de encontrar vidas en ese sitio. Encontraron gente con vida y encontraron gente sin vida. Pero esos que encontraron con vida fueron ¿qué? Porque vino alguien a su auxilio. Esos casos que han habido como aquellos mineros que quedaron en Chile, si no me equivoco que fue, que estuvieron todos aquellos días allí, no paraban de trabajar, gente, estuvieron día tras día tras día. Aquella niña que cayó en aquel desagüe aquella vez, que aunque la niña estaba posiblemente desmayada, pero ella no se enteró posiblemente, hasta que lo vio después, de la cantidad de gente y recursos que hubo allí. ¿Para qué? Para rescatarla. Vamos al versículo 10 ahora. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se burlaron del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor!, volvieron a clamar en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Déjame terminar, espérate, vamos a adelantarme. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Aquí hay otro caso. Los que se apartaron, los que blasfemaron, los que hablaron mal del Señor, Él los... ¿Así? Pues esto es lo que tienen por eso. Pero aún así dijeron, ok, Señor, socorro. Y ahí estaba Él otra vez a rescatarlo. En la penumbra y en todo sitio. O sea, que a veces las personas piensan que son lo suficientemente malos para el Señor no venga a sus vidas. Y aquí te está diciendo que aún los malos, aún su pueblo, aún los que se rebelaron contra la palabra de Dios y se burlaron del consejo del Altísimo, aún ellos clamaron y Él los rescató. Y Él los rescató. Ese fue medio flojo, esos aplausos para el Señor están medio flojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Israel fue esclavo por 430 años, que ya Dios lo había dicho. Ustedes van a ser esclavos por 430 y después yo lo voy a sacar. Pero entonces, cuando Él llamó a Moisés, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús hacia Moisés? He escuchado el clamor y la oración de mi pueblo. Entonces envió a Moisés, el libertador. ¿Y qué hizo Moisés? Los rescató de la esclavitud. ¿Okay? Josué luego le tomó el mando.
en sus batallas. Dios nunca permitió, solamente una vez, ¿verdad? Cuando fueron al reino de Ai, por el pecado, pagaron el precio. Resolvieron el pecado, conquistaron. Porque el problema es que cuando hay pecado, pues necesita ser rescatado. Porque podemos caer en un hoyo demasiado de fuerte cuando no entendemos y no creemos lo que Dios quiere hacer. En el caso del profeta Daniel, Babilonia agarra a Israel. Babilonia fue en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Daniel, el imperio que estaba dominando el mundo conocido por lo menos, poderoso, un reino, un imperio poderosísimo. Y lo que hacen los imperios y toda esta gente, agarran los jóvenes, los que son más inteligentes, los más educados, y los traen para comenzar a adoctrinarlos, para entonces poder tener el pueblo de su lado. Pues entonces mandan 10 jóvenes, incluyendo a Daniel. Y les dicen, ok, ustedes fueron escogidos. Entonces para dormirlos le dicen, ahora ustedes van a comer de la comida del rey. Van a beber de la bebida del rey. ¿Tú te imaginas que las carnes del rey son Angus? Eso no es seguro, no son las que, dame eso que queda ahí. Y las chuletas son center cut, ¿sabes? No, claro. Es que es verdad, no es lo mismo comerte un churrasco en uno de estos hoteles, de estos restaurantes bien brutal, que comértelo, que comprarlo en Econo. O sea, es verdad, no es la misma calidad. Pues la del rey es igual. Sin embargo, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego le pusieron de nombre Belsasar a Daniel, porque te cambian el nombre también. Dijeron, no, nosotros no. Mira esto, lo cuán importante es que esto tú lo captes. ¿Qué tú prefieres comer, la comida del rey o la que le daban al pueblo? Pues claro, pero ellos dijeron, esa carne se la ponen a los ídolos y hacen un serie de cosas de esas. Nosotros no nos vamos a contaminar. O sea, que puede ser lo mejor y lo más chévere que tú te puedes imaginar, pero te puede contaminar. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Y dice, chicos, pero es que lo que pasa es que si ustedes no comen, ellos le pidieron vegetariano full. Legumbre. Léelo para que vean. Es vegetariano, una dieta vegetariana full. Y el guardia, el eunuco creo que era, le dice, chicos, pero lo que pasa es que la cara de ustedes va a estar jalada, va a estar, tú sabes, y macho me va a costar, le digo, danos break, danos 10 días. Daniel 1:9. Brinqué el 1:8. Dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afectó a Daniel. ¿Quién lo hizo? Ok. ¿Tú sabes cuánto tiempo hacía que Vicky necesitaba esa guagua? Pero ya Dios había tocado el corazón. Ya aunque Mari lo dijo, pues yo sé que a usted no le gusta que los mencionen, pero ya que los tiraron al medio, pues Dios tocó ese corazón. Porque ya Dios había planificado esto. Porque ahora es que Yomar está grande y Vicky lo tiene que cargar. Lo tiene que subir. Pero eso nunca ha sido una excusa para Vicky estar aquí. Nunca. Bueno, a menos que esté delicada la salud de Yomar, que a veces ha pasado. Sí. Pero sale y aquí está, sirviéndole al Señor. Por eso Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Ustedes fueron parte, la iglesia aportó también a esto, así que ustedes, todo el que ofrenda y diezma aquí, pues fue parte también. ¿Okay? Pues entonces ya Dios había tocado el corazón del jefe del Estado Mayor. Entonces, versículo 16. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. ¿Y qué pasó entonces? Cuando pasaron los 10 días, los más resplandecientes del grupo
eran Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque no se contaminaron. Porque lo del mundo contamina y te ves feo. Mira tu foto antes de Cristo y mira tu foto después de Cristo para que tú veas cómo te resplandece el rostro, cómo te cambia la mirada, cómo tu sonrisa es otra, porque ya no te estás contaminando con lo que el mundo da, sino que estás recibiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Para cambiar nuestra vida. Luego, cuando Daniel estaba viejo ya, Daniel se convirtió en gobernador de una de las provincias ¿verdad? De Babilonia. Y hacen un edicto porque le caía mal a un montón de gente, como te va a pasar a ti como te pasa posiblemente. El cristiano siempre, no invites a que aquí uno no puede ni hablar malo cuando está. Eso es natural, uno habla así. Pues entonces pusieron un edicto. Hicieron un edicto. Ya esto era otro rey, ya no era Nabucodonosor, este era otro rey, Darío. Y hacen un edicto, lo duermen y hacen un edicto para que nadie pueda estar orando a otros dioses que no sean los de ellos. Y se lo dijeron a Daniel. Y Daniel dijo, ¿ah, sí? Ok. Daniel en mi película, porque cuando tú lees dice que él abrió las ventanas de todos los lados. Para mí que Daniel vivía, los que son de pueblo saben que está la plaza y ahí está la iglesia, ¿verdad? En todos los pueblos generalmente en Puerto Rico. Pues para mí que Daniel vivía frente a la plaza, donde todo el mundo janguea y todas esas cosas. Entonces él abrió las puertas y oró por la mañana, a mediodía y por la tarde. Por la mañana, al mediodía y por la tarde, hasta que se lo dijeron al rey. Pero ya el rey amaba a Daniel, quiero que sepas, tienes que leerlo. Y el rey dijo, pero ¿cómo va a ser? Pero no puedo hacer nada, porque ya el edicto está hecho. Pues el pago era tirarlo en el foso de los leones. Y esos leones me imagino que no le habían dado de comer en una semana. Eso debe haber sido la técnica, ¿verdad? No darle comida para cuando tú tires ahí, lo que tires, pues se lo coman. Eso pues pienso yo que debe ser así, ¿verdad? Y llevaron a Daniel y lo zumbaron allí. En la mañana, Darío, el rey viene, fíjate, Daniel, mi pana, mano. Daniel, dímelo. Bajó. Espérate, tenemos que traerlo a este tiempo. Bajó. ¿Estás bien? Sí, el Señor ha cerrado la boca de los leones. Porque Dios te va a rescatar. ¿Cómo? O te libra o te guarda. Libró a Daniel, lo guardó. A los jóvenes los libró. Con la comida no tuvieron ningún problema, no tuvieron que enfrentarse, ¿verdad? Pues Dios va a cerrar la boca de los leones. José fue vendido por los hermanos. Entonces lo tiran en una cisterna. ¿Qué es una cisterna? No la que tú tienes en el techo, las del tiempo, que eran unos hoyos grandes. Si van a decir, pues es un tanque que yo tengo encima. No, no es lo mismo. Sí, porque es que tú oyes cisterna y eso es lo primero que tú piensas. Yo cuando empecé a leer la Biblia que decía cisterna, y yo trataba de ver el tanque, yo no puede ser. Entonces busqué información y eran unos pozos que habían, ¿verdad? Y no se supone que eso esté lleno de agua. Pues la de Daniel no tenía agua. Lo venden, ¿a quién lo venden? Al jefe de la guardia del rey. ¿Qué pasó ya empezó, muchachos, aquello, y Dios prosperaba a Potifar por causa de lo bien que trataba a José? Pero entonces vino la esposa a tratar de seducir. Y algo pasó, porque sabes, tú tienes que hacerte la película y darte el tiempo, porque ya estaba Hernú casi, José. Sí, corrió desnudo.
Y ella se quedó con la ropa en la mano. Digo, le estaba obedeciendo a su ama, ¿sabes? Posiblemente. Fuera vacilón, él le decía, pues que yo hago aquí. Pero vino. Dios pone el pensamiento rápido. Porque Dios tiene planes con él. Aunque José no lo sabía por el momento posiblemente, pero había un plan por la causa de José. Que a veces tú vas a pasar circunstancias que no vas a entender y es porque Dios te está llevando a un lugar donde Él te va a usar. Demasiado importante. Pues lo meten preso. Todo ese tiempo sirvió para que luego él fuera nombrado el segundo en Egipto. ¿Cómo fue? Dios puso un sueño en el corazón, en el faraón y le dio la respuesta a él. Porque Dios prepara todo el ambiente y va a ser cuando menos tú te lo esperes. ¿Y que fue? Rescatado de la cárcel. ¿Lo libraron? No, pero fue guardado. Fue guardado de caer con la señora. Porque cualquiera hubiera caído, pues está bien, pues ella es mi jefa, ella es mi... ¿Qué tú voy a hacer? Pero no, él dijo, yo no puedo fallar a mi Dios, se lo dijo a ella. Si yo hago esto, yo le fallo a mi Dios y a mi amo. Así que a huir. ¿Qué pasó después en el capítulo 45 de Génesis, en el versículo 5? Cuando los hermanos lo encuentran y él se destapa ante los hermanos, dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos, porque por haberme vendido, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Él tuvo que pasar toda esa esclavitud, aunque lo trataron bien, su cárcel, por causa de proteger la vida del pueblo de Israel, porque ahí es donde entonces el pueblo de Israel con 69 personas llega a Egipto y después son un par de millones, que fueron los que salieron después, 400 años después, hacia la tierra de prometida y lo que es el pueblo de Israel hoy. Pero fue rescatado. Hay un evento en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, que es la mujer adúltera. En la ley judía, al que agarraban en adulterio lo apedreaban, pero se supone que eran los dos. Quiero que sepas, a los dos. No era ella nada más, eran los dos. Pero todos los hombres agarraron a esta mujer, que posiblemente fue un truco, tú no sabes si fue planificado entre todos ellos, y la llevaron y se la tiraron al frente al Señor. La ley decía que había que apedrearla. No hay break, hermano. Hay que apedrearla. Pero a él también había que apedrearlo, a los dos apedrearlo. Una muerte lapidación tiene que ser horrible. No quiero ni pensarlo. Se la trajeron al frente a Jesús. Dice que Jesús estaba enñangotado escribiendo. Hay quien dice que estaba escribiendo, Juanito, que estaba ahí, te acostaste con ella, Rafaelito, tú también, Cheo, Pancho Carequeso, Cuquito el Cojo, todos habían estado con ella, ahora están tratando de decir. Entonces Jesús sabiamente, ya la tenían ahí, las piedras en mano, dice que tenían piedras en mano, estaban así. Y él dijo, él se paró y dijo, tienen toda la razón, hay que apedrearla. El que esté libre de pecado, lean la lista. Tire la primera piedra y se agotó. ¿Y qué hicieron? Soltaron las piedras. Juan 8:7. Como seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando. Pepito, Juanito, Cuquito y todos los demás, comenzando por los de más edad. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. O sea que había gente ahí todavía. Los que se fueron los de la lista. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Rescatada. ¡Ja! Que sí, rescatada. Esa fue librada. Pero le advierte, vete, pero no peques más.
Esas muchas veces son las formas de tener una lección en la vida, pero hay gente que no las coge. Hay gente que no las coge. Gente que sigue y vuelve y entonces abusa del rescate. Rescatarla justo a tiempo. Pablo necesitaba llegar a Roma. Pablo estaba preso. Y el Señor le dijo, vas para Roma. Y lo iban a trasladar a Roma para ser juzgado por César, porque él era romano. Y entonces Lucas anda con él. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Y Lucas narra que después agarraron un barco, había un poco de mal tiempo, entonces llegaron a este otro sitio y ahí agarraron otro sitio. Y entonces a los días se fue dañando el clima. Y Dios le dice a Pablo, dile que no salgan. Viene una tormenta, que no salgan. Y él se lo dijo a los guardias y los guardias dijeron, no, tenemos que seguir. Y agarraron un barco supuestamente un poquito mejor y siguieron. Hasta que la tormenta, un vendaval es la palabra que utiliza la Reina Valera, empieza a romperse el barco, empiezan a sacarla, a tirar cosas. Pero entonces Pablo les dice, no tengan temor. El Señor me dijo que yo tengo que ir a ser juzgado por César. O sea, yo estoy aquí no va a pasar nada. ¿Tú estás entendiendo? ¿Tú estás entendiendo? Y les dice, tranquilo, que un ángel vino y me dijo que nadie iba a perecer. El barco se desbarata y tienen que nadar a una isla que se llama Isla de Malta, pero nadie murió. Dios los rescató. ¿Los libró? No, los guardó. El rescate o te libra o te guarda. Y Pablo llegó a Roma como Dios le había dicho. Déjame leer un poquito aquí. Hechos 27-21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado por el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan. ¿Con quién? Porque cuando tú estás, tiene que pasar algo. Cuando tú estás, tiene que pasar algo. Por eso yo no tengo miedo. Porque estamos aquí, el pueblo de Dios. Y adoramos y tenemos sana doctrina. Aquí no se dice nada que está fuera de la Biblia. Aquí nosotros operamos como Dios dice. Si Dios habló a tu vida, o tú tienes un propósito de la vida, tú no tienes que temer nada. Y ser irresponsable, claro que no. Estoy hablando en cualquier aspecto de la vida. Ahora me voy a ir a esquiar en aviones, ¿sabes? Para ir en un avión atrás y esquiar todo, ¿sabes? No, tampoco es eso. Eso existe. Yo no dudo que exista, porque estos chamacos hoy en día hacen unas loqueras que... Vayan subiendo los adoradores. Creo que me falta un poquito, pero voy a tratar de recoger. ¿Se acuerda que eran Daniel, que era Belsasar, Sadrach, Medrach y Abednego? Pues estos jóvenes son del tiempo de Nabucodonosor, del principio. Lo que pasa es que lo quise dejar para lo último. Son del principio, antes de los leones esto ocurrió antes de los leones de Daniel. Porque aparentemente Daniel no estaba. A lo mejor Daniel estaba en una gestión de gobierno porque estos tres estaban sin Daniel. Nabucodonosor se creía a Dios en un momento dado. Y hizo una estatua que la medida en codos debe ser más o menos 90 pies. Para que cuando sonara una trompeta, una corneta, una sirena, todo el mundo se tenía que postrar ante la imagen. Recuerde que eso está en Apocalipsis. Claro que eso está en Apocalipsis. Hicieron un decreto. Y el que no cumpla con el decreto
va a ser tirado en un horno de fuego. Eso es fuerte. Porque yo no sé qué escoger entre el horno de fuego y los leones. Si te dan a escoger, no tengo idea de qué podría escoger. Imagínate. Y tú dirías, no está en ninguna de las anteriores. Fueron donde Sadrac, Mesach y Abednego. Y les dijeron, yo no veo que ustedes se están arrodillando, postrando ante la imagen. Digo, y no lo vamos a hacer. Nosotros no nos arrodillamos ante ningún hombre. Nosotros simplemente nos postramos ante el Señor. Eso debe ser lo que tú y yo hagamos igualmente. Entonces se lo dijeron a Nabucodonosor y Nabucodonosor se reunió con ellos y le dijo que ustedes no van a postrarse ante... No. Pues yo espero que el Dios que ustedes le sirven los saque de esto, los rescate o los libros nos guarde. Porque si no lo hacen va para horno de fuego. Los muchachos le contestan, ya yo creo que, bueno, sí, ahí eran jóvenes todavía. Los muchachos le dicen, nuestro Dios tiene todo el poder de rescatarnos, esto lo puse yo, de librarnos o de guardarnos. Pero aunque Él tiene ese poder, no nos vamos a postrar ante ningún hombre. ¿Te acuerdas que ellos no se querían contaminar? ¿Recuerda que Daniel no iba a dejar de orar? Pues estos tres jóvenes no se van a postrar ante ningún hombre. Y sonaron y ellos no se postraron al horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor dice, como estos son bravos de verdad, esto lo añado yo, como estos son bravos de verdad, vamos a subir 7 veces el fuego. Yo estoy tratando de pensar cómo hicieron así para subir el fuego, pues no sé cómo lo pueden haber hecho, ¿verdad? Lo hicieron así 7 veces. Lo subieron 7 veces, que cuando abrieron la puerta para tirarlos, salió fuego y quemó a los guardias que estaban ahí, se los consumió de lo fuerte que estaba aquel fuego. Entonces Nabucodonosor estaba en el bleacher de él, sentado frente viendo, y de momento hace Daniel 3:24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el 4.º hombre se parece a un dios. Ese efecto es del... Exacto. El horno se apagó. Los libró. Los guardó. Salieron de ahí sin olor a humo, rescatados. Cuando Daniel salió del foso de los leones, el rey pidió que había que respetar el Dios de Daniel. Cuando los 3 jóvenes hebreos salieron del horno de fuego, Nabucodonosor dijo, hay que respetar el Dios de Sadrac, de Mesach, de Abednego. Ese no se pudo de manera que no me toquen ese Dios. Porque cuando tú resistes, porque cuando tú no te dejas contaminar, cuando tú, por eso es que a veces yo soy rebelde y no obedezco todo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que van a imponer para que la iglesia sufra. 30% de las iglesias están cerradas y no van a volver a abrir. 34 personas de los feligreses se fueron y nunca van a volver.
Pero cuando tú y yo resistimos, cuando tú y yo, aunque nos quieran meter en el horno de fuego, méteme, pero no me voy a postrar ante el enemigo. Me van a meter en el foso de los leones. Dale. Porque yo estoy confiado de que el Señor le va a cerrar la boca a los leones. Y en el fuego se va a meter conmigo. No es que me va a librar, es que se va a meter conmigo. Y ni olor a humo vamos a tener cuando salgamos. Ni olor a humo vamos a tener cuando salgamos. Nosotros fuimos rescatados del pecado, fuimos librados y guardados de tantas cosas mientras estábamos en el mundo. Fuimos rescatados de la condenación eterna. Muchos éramos prisioneros de sustancias, de lujuria, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de mentira, de depresión, de cargas pesadas. You name it. Cada cual sabe de qué era libre. Pero en 1 Corintios 6:11, Pablo escribe: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Antes éramos eso, ya no. Fuimos limpios. Ya no somos prisioneros del pecado. Isaías 52:3. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Claro que es sin dinero, porque es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que somos rescatados. Santiago 12:2 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste, resiste. En Facebook a mí me encanta verlos. Hay muchos videos de gente que ve un pájaro con el pico que se le cerró con un texto de pescar, tortugas que tienen un sorbeto por aquí. Hay un montón de cosas que pasa, que gente los ve y los agarra y ellos tratan de huir porque ellos no entienden. Y cuando los sueltas se van corriendo. Y no te dieron las gracias porque posiblemente ellos estaban asustados ahí porque no sabían. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos que saber cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor nos liberta, cuando el Señor nos guarda. Es importante que lo reconozcamos. Es importante que tú lo reconozcas. No digas qué suerte tuve. Tuve el Dios que yo tengo que me libró. El Dios que yo tengo que me guardó. No es suerte. Es bendición. No es suerte, es protección. No es suerte, es un Padre que tú tienes que dio la vida por ti para que tú y yo hoy podamos estar aquí de pie, sin miedo, caminando adelante. Y entonces nos toca Salmo 107:2, como empieza el Salmo. El Salmo comienza diciendo en el 2: los ha rescatado el Señor. Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que los ha rescatado de sus enemigos. Así vivimos, así tenemos que vivir, confiados de que vamos a ser rescatados, de que vamos a ser guardados, de que vamos a ser libertados. En el nombre de Jesús, incline su rostro, por favor.